Saludos oyentes de Creepypastas, les habla el Callejón Oscuro. Hoy les traigo otro clásico de las creepypastas, y uno bastante fuerte, por lo que se recomienda discreción. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Qué pálido, ¿eh? Jesús, apuesto a que me veo como un fantasma. Siento que he perdido 2 litros de sangre. ¿Qué? No. Eso no es un rasguño. Lo siento por estar divagando. Es solo que estoy, ¿cuál es la palabra para eso? Desconectado. Es un sentimiento bastante raro. He visto a muchos compañeros que lo han experimentado en el campo. Siempre me imaginé que lo experimentaría algún día por mi cuenta, y supongo que lo estoy experimentando ahora. Debo decir que es un completo infierno. Siento que estoy flotando fuera de mi cuerpo. Como si simplemente cortaras un cable y yo estuviera flotando lejos. ¿Usted vio la escena del crimen? No lo haga. No mire las fotos. Ni siquiera toque el archivo. Me lo agradecerá, se lo aseguro. No puedo hacer que mis rodillas dejen de temblar. ¿Es por eso que usted está sosteniendo su café así? Estoy sacudiendo la mesa, ¿no? Espere un segundo, solo déjeme sentarme. Listo, así está mejor. Entrevistador. Es momento de que nos pongamos serios, señor Job. ¿Podría confirmar para el registro que usted está renunciando a su derecho a un abogado? No, sigo sin estar interesado en contratar a un abogado. Quiero decir, sí, estoy renunciando a mis derechos. Lo siento. Y estoy completamente sano. Más sano de lo que alguna vez he estado. Entrevistador. ¿Está usted seguro? Sí, completamente. Entrevistador. Ok, dejaré en el registro que usted, el detective Hudson Millgate, actualmente retirado, ha renunciado a su derecho a un abogado. Créame, no voy a requerir a un abogado después de que el fiscal de distrito vea las fotos, termine de vomitar y tome la decisión de hacer público este caso. No hay forma de que le muestren eso a un jurado. Entrevistador. Ok, entiendo. En fin, ¿está usted listo para hablar? La verdad no, pero, aún así, hablaré de todas formas. Entrevistador. Ok, empecemos con lo básico. ¿Qué fue lo que lo llevó a la escena del crimen, la noche en cuestión? ¿Puede creer que estaba planeando ir de pesca antes de que todo esto empezara? No importa. Espere, estoy pensando. Es difícil organizar mis ideas, nunca antes había estado en un interrogatorio. Creo que todo comenzó con esa reportera. Se llamaba Stacy Bammer. Ella me contactó por correo electrónico una semana antes de esto, afirmando que tenía nueva información de utilidad relacionada al caso de los asesinatos de los Driscoll. Antes de retirarme, yo había sido el investigador principal del caso, el cual había quedado sin resolver durante 20 años. Ese caso había quedado frío como hielo. Debo ser honesto, al principio pensé que toda la información era una mierda. Imagino que usted debe entender cómo es eso. Todos piensan que poseen información que logrará abrir un caso cerrado. Es fácil hacer teorías cuando no tienes que verificarlas con la evidencia. Los asesinatos de los Driscoll fueron un gran caso por estos lugares. Hubo mucho interés de la prensa en torno a ellos, y con los años, creo que recolecté cientos de teorías de mierda. Cuando me retiré, le entregué la investigación al detective Carol, y a pesar de los correos electrónicos de esta chica, yo no quería molestarlo con posible información falsa. Sabía que él estaba ocupado lidiando con la reciente actividad de pandillas en las calles. A pesar de todo, decidí reunirme con esa reportera para verificar la información, solamente por cortesía. Francamente, yo no esperaba que esto llevara a ningún lado. Ella y yo nos reunimos para almorzar en Purger's Café. Era una chica bastante guapa, rubia, y se veía bastante profesional. No encajaba con el perfil típico de una bromista o de una loca conspiranoica. Aunque bueno, no es como que yo tenga demasiada fe en los perfiles. Ella también podría haber sido fácilmente de esas chicas dementes que se suicidan. Sé de lo que hablo, he lidiado muchas veces con casos así. En ese momento, yo todavía pensaba que ella me estaba jugando una broma, o que tal vez ella también había sido engañada, pero llevaba un archivo con ella. Lucía legítimo. Era lo que parecía ser una confesión relacionada al caso Driscoll. Bueno, parecía que no había sido un asesino, ¿o sí? Ojalá hubiera sido un asesino. Habría sido lo mejor para todos. Entrevistador. ¿Puede decirnos los detalles relevantes del caso Driscoll?
Veamos, fueron 20 años de investigación. Pensar en todos esos años, quiero decir, fueron 20 malditos años, eso es mucho tiempo para ser entrevistador. Tómese su tiempo, yo. Gracias. El detective se aclara la garganta. Los Driscolls eran una familia de 6 que vivían en los suburbios. Eran de clase media alta. El padre era abogado y la madre manejaba su propio negocio de venta de cerámica fuera de la casa. Incluso ella tenía su propio horno de cerámica. Tenían 4 hijos, todos eran menores de edad e iban en preparatoria. Eran buenos chicos, incluso estuvieron en el cuadro de honor de su escuela. Ninguno de ellos tenía antecedentes penales de los cuales hablar. Bueno, el hijo más grande había sido atrapado fumando drogas afuera de la escuela en una ocasión, pero hasta allí. El resto eran cosas típicas que usualmente hallas cuando investigas a una persona demasiado cerca. Ellos desaparecieron el 13 de octubre de 1994. No se halló rastros de los cuerpos. Supongo que fue el misterio y ver cómo la desaparición había ocurrido alrededor de Halloween, lo que hizo que la prensa se volviera loca con el caso. Digo, creo que todavía se puede ver al caso siendo mencionado en esos programas de misterios sin resolver que a veces pasan en la televisión. O sea, toda una familia desapareció sin dejar rastro alguno, nadie vio nada y nadie sabía a dónde habían ido. Descubrimos el caso porque un vecino nos llamó presentando una queja por ruido, y así fue como nos involucramos. Había una alarma sonando en la casa y el vecino pensó que un intruso, o algo así, podría haberse metido a la casa de los Driscolls. Enviamos una patrulla, pero cuando nadie abrió la puerta, el patrullero entró a investigar. Había signos obvios de lucha en el dormitorio de la hija menor. La cama había sido volteada y las sábanas estaban destruidas. La alarma resultó ser un detector de monóxido de carbono, y cuando hicimos las investigaciones correspondientes, hallamos concentraciones elevadas de monóxido de carbono en la tela de todas las colchas, excepto en las de la hija más joven. El vecino nos explicó que la alarma había estado sonando por casi todo un día y que, durante ese tiempo, no había podido conseguir hacer que alguien respondiera a la puerta. También encontramos varias latas de aluminio y algunas mangueras en un contenedor de basura a pocas cuadras de distancia. En ese momento, asumimos que los Driscolls habían sido gaseados y llevados a un lugar diferente, exceptuando, por supuesto, a la hija que se despertó al final y luchó. La investigación no dio pistas. Nuestro primer pensamiento fue que quizás el padre lo había hecho. Lo investigamos, pero no tenía motivo alguno, no había pistas a seguir. También investigamos a la madre, pero obtuvimos el mismo resultado. La familia sobreviviente también salió limpia. El padre tenía algunos clientes que quizás podrían haber tenido motivos, pero no tenían los medios para llevar a cabo este crimen. El hombre era un abogado de divorcio, pero ninguno de sus clientes de ese momento tenía los medios para secuestrar a una familia entera sin dejar evidencia. También investigamos a un profesor de química que vivía a 3 cuadras de distancia, esto debido a los botes de aluminio, pero él tenía una coartada. Hicimos lo mismo con un dentista que vivía cerca de allí, pero también tenía una coartada. Al investigar a la esposa, descubrimos que ésta había tenido un coqueteo en línea con un adolescente de Inglaterra, pero nada adúltero y el chico ni siquiera se hallaba en el país al momento de los asesinatos. Fue en ese momento en el que, por desgracia, tuvimos que considerar la idea de que había sido un asesinato al azar. Esta clase de casos son difíciles de resolver, cuando no hay patrones a seguir. Pasamos decenas de miles de horas buscando pistas, pero nada salió de allí. Seguimos el rastro de las latas de aluminio, y descubrimos que habían sido robadas de un laboratorio a 16 kilómetros de distancia, pero por desgracia, no tenían imágenes o vídeos de seguridad allí y tampoco hallamos pistas sobre el ladrón. Y finalmente, después de 6 meses sin ataques similares, la investigación se detuvo. Los Driscolls habían sido noqueados y secuestrados, y como dije antes, nadie jamás halló los cuerpos. ¿Quién iba a decir que tal vez no se habían escapado? Hasta que bueno, preferiría hablar de eso solamente una vez. Entrevistador. ¿Qué nos puede decir acerca de cómo la confesión llegó a la señorita Banner? Bueno, ella aparentemente había estado siguiendo el caso durante algunos años, tanto de manera personal como periodista. Como dije, este caso cautivó la imaginación de mucha gente. Incluso personas aparentemente normales pensaban que los autores del crimen podrían haber sido extraterrestres, fantasmas o demonios.
La señorita Bamer publicó una nota retrospectiva sobre los asesinatos durante el 20º aniversario. Esto causó un renovado interés en la gente, lo cual solía suceder de vez en cuando. Como de costumbre, me negué a comentar citando la falta de nuevas pruebas. Sin embargo, la recordé porque ella me había preguntado acerca de mi salario, por eso acepté la reunión para almorzar. Tras haber publicado el artículo, la señorita Bamer afirmó que le habían enviado un archivo. Ella básicamente quería que yo lo autenticara. La parte más importante del archivo era una confesión. Yo en ese momento le aseguré a la señorita Bamer que recibir archivos falsos no era algo extraño, y que, de hecho, era bastante común en casos antiguos como este, y que personalmente, yo ya había escuchado 2 docenas de confesiones relacionadas al caso Driscoll en el pasado. Sin embargo, ella insistió demasiado y cuando finalmente me convenció de que no estaba tratando de engañarme o de que solamente quería hablar de un asesinato, acepté la reunión. Ella me dijo que la confesión le había sido enviada por correo en el mismo sobre que me mostró cuando nos reunimos para almorzar. Entrevistador. ¿Podría describirnos su contenido? En el archivo en general había recortes de periódicos viejos, la mayoría de ellos eran noticias relacionadas al progreso de la investigación del caso Driscoll. Los recortes se veían apropiadamente amarillentos, así que supongo que tal vez el perpetrador los había recortado y pegado en un libro a modo de trofeos. También había unas 6 fotos individuales, en las que alegaban aparecer los 6 miembros de la familia Driscoll, así como varias otras fotos de la instalación donde estaban secuestrados. Mire eso. Mis manos no dejan de sacudirse, ¿ve? Estoy intentando mantenerme tranquilo, pero simplemente no puedo. Tendré que pedirle al paramédico un sedante cuando termine con esta declaración. De lo contrario, no creo que pueda dormir. No, estoy bien por ahora. No quiero que nada interfiera con esta grabación. Es solo que recordar todo es como... Lo siento, me mantendré enfocado. Las fotos eran de la familia Driscoll, pero en ese momento yo no lo sabía. Las fotos habían envejecido muy mal y se hallaban en un estado muy deteriorado, y fácilmente podían ser de cualquier persona. Fue muy difícil distinguir las características. Sin embargo, dada la naturaleza elaborada del archivo, pensé que justificaba una examinación más profunda. En cuanto a la carta de confesión, bueno, fue bastante breve. Lo primero que noté, fue que en ella había una dirección. Era una dirección bastante antigua, porque no la encontré en línea. La carta de confesión decía: dejen de imprimir mentiras. Yo no he matado a nadie. Solamente tomó un tiempo prepararlos para el desayuno. Acabo de recordar algo. Maldita sea. Un mes después de la desaparición de los Driscolls, alguien envió un menú de desayunos a la estación de policía. Cuando lo examinamos, vimos que habían dibujado un círculo rojo alrededor de una imagen de panqueques. Y en el menú habían escrito: no están muertos, se están preparando para el desayuno. Tiramos el menú a la basura. Oh Dios mío. Entrevistador. Detective Milgate necesita un descanso. Oh Dios. ¿Cómo podría haberlo sabido? Intentamos rastrear ese menú. Nunca pudimos averiguar de dónde había venido. No había sido obtenido de ningún lugar local. Y la información de identificación había sido recortada. No sé qué más podríamos haber hecho. Yo solo, Dios mío. Entrevistador. ¿Por qué usted decidió investigar personalmente la ubicación mencionada en la carta? Porque quería asegurarme de que no fuera un engaño. Todavía no estaba convencido. He tenido 20 años de personas enviándome pruebas falsas. Supongo que tal vez el caso también capturó mi imaginación. Siempre pensé que un día pensaría en algo que tal vez había pasado por alto y que eso resolvería todo. Me pareció increíble que alguien tirara la respuesta en mi regazo. Necesitaba ver esto con mis propios ojos. La señorita Bamer había identificado la ubicación en los registros de la ciudad, pero ninguno de nosotros dos estaba seguro de si todavía estaba allí. La dirección pertenecía a un viejo edificio industrial abandonado. La última vez que había tenido una dirección postal válida había sido hace 50 años. Por todo lo que sabíamos, tal vez incluso ya lo habían demolido. Creo que también yo quería ser quien finalmente lograra resolver el caso. Aun si la respuesta había sido o no tirada a mi regazo, ese caso había estado sobre mi cabeza durante 20 años, y quería finalmente ponerle un fin. La señorita Bamer y yo acordamos encontrarnos allí a la mañana siguiente.
Entrevistador. ¿Podría describir la escena del crimen? Sí. Era un edificio industrial, como dije. De aproximadamente 36 metros de largo por tal vez 13 metros de ancho. Era una estructura de madera y al principio, por la condición parecía coincidir con los edificios vecinos, sin embargo, noté que la fachada había sido reparada recientemente en algunos lugares. La investigación adicional también reveló que la entrada principal había sido encadenada y cerrada. Fue en ese momento en el que comprendí que el edificio solía ser un almacén de láminas de metal o algo así. Al menos, disculpe, ¿tendrán un bote de basura? Creo que voy a vomitar. Gracias. Nosotros. El detective procede a vomitar. Lo siento. Pensé que mi estómago estaba vacío. No, primero quiero terminar con esto. Ya después voy a querer ese sedante. El caso es que podía oler algo desde el interior del edificio. Era un olor muy débil. Supuse que eso contaría como causa probable, no es algo que yo requiera como civil, pero, uno nunca olvida a que huele un cadáver. Estaban tan mal, ellos estaban tan mal que tenían el mismo olor de un cadáver. Yo no había olvidado cómo abrir una cerradura, así que entré. ¿Sabe? Realmente desearía que hubieran sido cadáveres. Realmente desearía que hubiera sido un asesino en serie. Realmente lo hago. ¿Usted me cree? Por favor, dígame que usted me cree. Entrevistador. Lo hago. ¿Podría describirme el interior del edificio? Estoy tratando de concentrarme en esto, realmente lo hago. Lo siento, es solo que realmente me gustaría dormir por un muy largo rato después de esto. ¿Está el paramédico aquí? ¿Ya tiene el sedante? Gracias a Dios. Cuando entré, me di cuenta que el almacén no estaba tan abandonado como parecía lucir anteriormente. El interior tenía un pasillo con 6 habitaciones, la construcción era vieja pero visiblemente más nueva que el resto del edificio. Las paredes entre cada habitación habían sido insonorizadas. No había ventanas al exterior ni puertas entre las habitaciones mismas. El único acceso a ellas era a través del pasillo. Traté de hacer que la señorita Banner se fuera en ese momento. Verá, el olor era mucho más fuerte en el interior. Podía sentirlo, el olor. Como un montón de arena atorándose en tu nariz. Como granitos de arena pegados por toda tu piel. Cuando abrí las habitaciones, descubrí que habían prensas dentro de ellas. Prensas hidráulicas. Estaban personalizadas, y medían 2 metros de largo y 1 metro de ancho. Al principio no podía distinguir qué eran, debido a que se hallaban sobre lo que parecían ser camas de hospital. También descubrí que había bolsas intravenosas en cada habitación, así como también otros equipos médicos. Supongo que así fue como los mantuvo vivos todo este tiempo. Creo que estoy viendo puntos negros. Entrevistador. ¿Necesita tomarse un descanso? La idea de tener que volver a contar esto es peor que la idea de finalizarlo. Entrevistador. Entonces, describa qué fue lo que hizo después. Para ese entonces, el edificio ya era una escena del crimen activa. Yo ya no tenía duda alguna. Estaba en medio de una escena del crimen. Pensé que se trataba de la guarida de un asesino serial. Traté de decirle varias veces a la señorita Banner que se fuera, pero ella se negó completamente, alegando que no sería buena idea dejarme solo allí. No tenía tiempo para eso, así que lo dejé pasar. Pensé que ella era demasiado curiosa, pero creí que estaría todo bien mientras ella se mantuviera fuera de mi camino. Después de eso empecé a debatir en mi mente sobre si debía proceder por mi cuenta en caso de que la familia estuviese de alguna manera, imposiblemente viva y tal vez en peligro, o si debía retirarme y pedir refuerzos. Antes de partir al lugar, le había dicho a mi esposa a dónde iba, por lo que sabía que, si llegaba a ocurrir lo peor, mi ausencia sería notada e informada a la policía. La señorita Banner y yo tampoco teníamos señal en aquel lugar. Lo siento, estoy divagando. Fue en ese momento en el que escuché, no, ni siquiera se podría describir como un grito ahogado. Era casi como un jadeo, pero a la vez no. No quiero describirlo más que eso. El caso es que escuché un sonido extraño que llamó mi atención. Tenía que actuar, eso era todo lo que importaba. Noté que, en el extremo más alejado del almacén, había unas escaleras que descendían a un sótano. Le dije a la señorita Banner que se quedara y saqué mi revólver de servicio. También tenía una linterna conmigo y la encendí cuando descendí al sótano. Lo primero que noté fue que el sótano había sido cavado a mano, probablemente lo habían construido durante los 20 años que transcurrieron en la desaparición.
No lo sé. El piso era de tierra, y vi que había un túnel que retrocedía lo suficiente como para tener que ser sostenido con puntales en intervalos de tiempo regulares. Cuando apunté la luz de mi linterna por primera vez a la pila, desearía que hubieran estado muertos. Desearía que hubiera sido un asesino en serie. Entrevistador. Por favor, tómese un descanso. Después de recuperarme, mi primer pensamiento fue: gracias a Dios, todos están muertos. Las náuseas volvieron al detective Job. ¿Cómo se supone que continúe con mi vida después de esto? Tengo 64 años, por el amor de Dios. Ya no soy un joven que puede olvidar fácilmente las cosas. Cuando eres joven, tienes la sensación de que eres invencible y de que nunca vas a morir. Yo ya no tengo eso para protegerme. Mírame a mí llorar, cuando a ellos les hicieron eso. Es mi culpa. Debí haberlos encontrado, debí haberlos salvado de alguna manera. Entrevistador. Yo, me disculpo por tener que preguntarle esto, pero ¿podría describir la escena? Sí puedo. Al principio, yo no tenía idea de qué era lo que estaba mirando. Demonios, aún sigo sin saberlo. Era una pila, tal vez de 60 centímetros de espesor. Por el hedor y el color era obvio que estaba hecha de carne. Mi primer pensamiento fue que los habían descuartizado y apilado sus restos. Eso ya habría sido lo suficientemente malo. Lo primero que me alertó de la verdad fue ese ojo. En la parte superior de la pila, había un ojo perfectamente redondo en medio de una cuenca ocular que había sido deformada hasta alcanzar el tamaño de un plato pequeño. Fue ahí entonces cuando me di cuenta de que lo estaba viendo en realidad eran, 20 malditos años de tortura básicamente. Habían tenido a toda la familia Driscoll bajo esas prensas durante 20 malditos años, manteniéndolos vivos a base de intravenosas, aumentando la presión de las prensas tan lentamente que sus cuerpos tuvieron tiempo de adaptarse y deformarse, hasta quedar aplastados como panqueques. La presión de las prensas era aumentada 0.6 centímetros cada año, y así siguió durante 20 años. Y cuando finalmente quedaron tan deformados y miserables como para poder moverse, y sin ninguna posibilidad de recuperarse, quien sea que les haya hecho eso, los sacó de las prensas y los apiló uno sobre el otro. No tengo idea para qué. No quiero saber. Yo todavía estaba pensando, gracias a Dios están muertos. Hasta que de repente, el de arriba comenzó a jadear de nuevo. Entrevistador. ¿Qué fue lo que dijo? Nada. No podía hablar sin ayuda alguna. Creo que se trataba de Avery Driscoll, uno de los hijos de la familia. No pude identificar su género o edad, pero su cabello era rubio, al menos en las partes de su cabeza donde todavía tenía cabello. Su cabeza y rostro estaban cubiertos de cicatrices. Creo que el hijo de puta que les hizo esto debió haber removido partes de sus cráneos, porque de lo contrario, no me explico cómo logró hacer que sus cabezas quedaran tan planas. Y no me refiero a planas como el resto de sus cuerpos, sino planas, completamente planas. ¿Quién demonios sabe cómo manejaron eso sus cerebros? Noté que también sus labios habían sido perforados por sus propios dientes. Supongo que eso pasó después de que las prensas les aplastaran sus narices. Avery Driscoll tenía solo 14 años cuando fue secuestrado. Ya dejé de temblar. Maldita sea la forma en que funcionan nuestros cuerpos, ¿no? ¿Qué más? Había una máquina. Una especie de bomba. Seguí una manguera con la luz de mi linterna y me di cuenta de que todos en la pila estaban conectados a la bomba. Tenía sentido, no creo que ellos hayan sido capaces de respirar por su cuenta, al menos no después de un rato, simplemente sus cuerpos no habrían tenido el volumen suficiente para que sus pulmones pudieran inflarse. Había una especie de apertura en los pechos de cada uno de ellos. También había un interruptor en la bomba, no sé por qué lo presioné. Estaba en pánico, yo quería ayudarlos. Tal vez una parte estúpida de mí pensó que, si lo encendía, se inflarían y mágicamente estarían bien. Jalé el interruptor y eso hizo que el volumen de aire aumentara en la manguera superior. Podía escuchar a la bomba trabajar más duro. Ahí fue cuando Avery Driscoll comenzó a gritar. Me rogó que lo matara. Dijo otras cosas también, pero la mayoría de ellas no tenían sentido. Él seguía gritando una y otra vez. También dijo algo sobre la familia. No lo entendí. Él estaba adolorido y yo esperaba que se hubiera vuelto loco desde hace varios años atrás. Entrevistador. Oh Dios mío. Eso fue lo que yo pensé.
Yo no sabía qué hacer, él no paraba de gritar. Creo que estaba convencido de que yo era su torturador. Cuando examiné más de cerca su ojo, noté que ahora solo era un desastre de tejido cicatricial blanco. Él estaba tan ciego como un murciélago, ¿sabe? Hablé con víctimas de quemaduras en una ocasión, y todas me dijeron que después de un tiempo, habían logrado conseguir otra vez un significado y propósito en sus vidas. No sé cómo cualquiera de los Driscoll podría haber hecho eso. Le dije a Avery mi nombre, le dije que era un detective y que estaba allí para ayudarlo. Se lo repetí una y otra vez, sabiendo perfectamente que en realidad no había nada que pudiera hacer para ayudarlo. La señorita Banner llegó, atraída por el sonido. Antes de ver la pila, me dijo que yo había gritado y que había venido a ayudarme, pero no recuerdo haberlo hecho. Sin embargo, ella llegó. Entonces vio la pila y gritó, pero yo estaba concentrado en Avery Driscoll. Pude escucharlo. Se puso lúcido por unos momentos. Fue un esfuerzo comprender lo que dijo, pero nunca podré olvidarlo. Por favor, mátame. Duele mucho. No quiero ser un monstruo. Por favor, mátame y dile a mi familia que morí hace mucho tiempo. No sé si todavía me están buscando. No les hagas saber lo que me pasó. Por favor, mátame. Él todavía podía llorar y lo hizo, pero sus conductos lagrimales estaban tan atrofiados que era difícil notarlo. Debí haber obligado a la señorita Banner a irse en ese momento. Eso es lo único de lo que me arrepiento de no haber hecho, aparte de no haber resuelto el caso hace 20 años. No solo por su propio bien, sino por lo que hizo a continuación. No creo que ella los hubiera podido herir más profundamente, aun si lo hubiera intentado. Ella se llevó el último aliento de consuelo que cualquiera de ellos en esa pila tenía. Verá, ellos durante 20 años, no habían sido capaces de hablar entre sí. Ella dijo, ¿son ellos no? Son toda la familia Driscoll. Todos ellos están vivos allí. Toda la familia. Durante 20 años, cada miembro de la familia Driscoll no había sabido que sus compañeros de prisión eran los otros miembros de su familia. Todos habían estado esperando que su familia estuviera bien. Todos ellos habían estado soñando con que sus otros familiares estaban ahí fuera, amándolos y libres de sufrimiento. ¿Sabe cómo suenan los gritos de 6 personas torturadas durante 2 décadas, aplastadas en un ancho de 12 centímetros y apiladas una encima de otra? Es como si se abrieran las puertas del infierno. Entrevistador. Ok, creo que con eso es suficiente, detective Milgate. No aún. Fue mi error. Debí haberme esforzado más. Debí haber rastreado esa pista. Tal vez eso era lo que querían decirme, tal vez eso era lo que me estaban gritando. Todo lo que había ocurrido era mi error, por lo que era mi responsabilidad hacerme cargo de las consecuencias. Les disparé. La misericordia es difícil, pero se los debía, yo era quien no pudo salvarlos. Solo se necesitó una bala para atravesarlos a todos ellos y matarlos. Pero vacié mi revólver. Para asegurarme que no se tardaran en morir. Para poder darles esa paz final. Fue el único acto de amabilidad que tuve para darles. Finalmente, ella y yo nos fuimos y pedimos refuerzos. Ni la señorita Banner ni yo quisimos quedarnos con los cuerpos. Elegí no seguir a los investigadores al sótano. Pregunté si podía hacer mi declaración e irme, y después de que uno de ellos vio lo que yo había visto, aceptaron. ¿Pueden darme el sedante ahora? Entrevistador. Sí, por supuesto. Gracias. Estaré con el paramédico. Me remangaré la manga. Mi esposa tiene diabetes, así que conozco la rutina. Ah, y asegúrense de darle la misma cortesía a la señorita Banner. Ella parece haberlo pasado peor que yo. La pobre mujer ni siquiera pudo llorar o vomitar. Entrevistador. Por supuesto. ¿Sabe dónde está ella ahora? Ella le dijo al líder de los investigadores que se iba a casa, pero no hemos sido capaces de localizarla. ¿Ya trataron con el periódico? Entrevistador. ¿Qué periódico? El Daily World. Entrevistador. ¿Está usted seguro? No hay ninguna mujer llamada Stacy Banner en el personal del Daily World.